El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Isaías capítulo 26. Vamos a leer de ese precioso capítulo que está lleno de promesas y de un cuadro profético para los tiempos finales. Vamos a leer allí y esa va a ser nuestra base bíblica para nuestra disertación. Escuchemos en el capítulo 26 los versos 20 y 21. Capítulo 26, libro del profeta Isaías, versículos 20 y 21. Anda, oh pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él. La tierra dejará ver su sangre derramada, no encubrirá más a sus muertos. Amén. Qué cuadro profético tan tremendo y qué cuadro profético tan fiel acerca de las circunstancias que actualmente estamos viviendo como iglesia en esta tierra. Le invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos ministre por su Espíritu Santo, que nos guíe en la meditación de su palabra y que nos edifique espiritualmente. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Exaltamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y te rogamos que por tu palabra nos bendigas y nos guíes con tu espíritu hacia todo aquello que es bueno, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos hacia que tu pueblo, Señor, esté recibiendo esta palabra para edificación, para exhortación y para consolación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. He titulado esta disertación En los aposentos. En los aposentos. A propósito del tiempo de cuarentena que la mayoría de nuestros países latinoamericanos y en el mundo estamos viviendo. A propósito de este tiempo en el que las naciones están inmersas en una cuarentena como prevención para evitar los contagios con el coronavirus, esta disertación es apropiada, es un cuadro de nuestras circunstancias y no solo de nuestras circunstancias actuales, sino también de lo que en el futuro Dios tiene preparado para este mundo, para su iglesia, para cada uno de nosotros. Así es que les invito a que en los siguientes minutos ponga toda su atención y aprendamos de la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, en lo que Dios quiere que nosotros nos edifiquemos. Vamos a escuchar unos pensamientos que nos van a introducir en esta disertación y nos van a conducir de una manera progresiva hacia los argumentos de esta disertación y que componen lo céntrico en esta ocasión de lo que Dios quiere que nosotros escuchemos de su palabra. En los tiempos de crisis, la tendencia del ser humano es la de atemorizarse y esconderse. Sobre todo esconderse para huir de la presencia de Dios. Estos tiempos son tiempos de crisis.
los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos críticos. Y la tendencia del ser humano, a través de toda la historia, cuando se enfrenta a tiempos de crisis, es la de llenarse de temor. Es indudable el marco de temor que está rodeando al mundo entero en la actualidad. El temor, la angustia, la incertidumbre acerca del futuro, acerca de lo que nos va a ocurrir, es impresionante. No hay respuesta en los gobiernos, no hay respuesta en los sistemas de salud, no hay respuesta en los dirigentes. Y la gente anda atemorizada, la gente anda aterrorizada y hasta llenas de pánico en muchos lugares del mundo. Esa es la tendencia del ser humano. Esa es la tendencia del ser humano cuando llega un tiempo de crisis. Esconderse, esconderse. Esta fue la actitud de Adán y Eva después de haber pecado. Esta conducta se replicó en el antiguo pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Exactamente así fue. En la historia nosotros leemos, al escudriñar la palabra de Dios, que exactamente de esa manera, y esa fue la tendencia que mostró Adán y Eva, nuestros primeros padres terrenales. Cuando ellos fueron conscientes de su pecado, cuando entraron en ese estado de conciencia por haber desobedecido a Dios, ellos se llenaron de temor y se escondieron de la presencia de Dios. Lo mismo ocurrió cuando uno lee en las Escrituras con la actitud del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel desobedecía a su Dios, infringía sus leyes, su pacto con Dios, la tendencia era exactamente la misma. Llenarse de temor y esconderse, como es la tendencia de muchos hoy en día. Hoy nosotros estamos escondidos y estamos huyéndole a las consecuencias de un contagio de un virus que es mortal, una peste que es universal, una peste que ha alcanzado a todas las naciones de la tierra. Y la gente está haciendo lo mismo. No solo ahora mismo se está tomando prevención en un tiempo de cuarentena, sino que la gente al interior de los hogares, al interior de las familias, usted puede ver lo que dice la palabra de Dios al leer la profecía de Isaías. Allá hay implícitas unas instrucciones que vamos a aprender. Ante estas verdades incontrovertibles reveladas en la Biblia, la Iglesia de Jesucristo debe tener una actitud diferente. En los tiempos críticos o de juicio, el Señor siempre ha dado instrucciones para que su pueblo no sufra su indignación. Así es. Como iglesia, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud ante lo que se está viviendo? Debe ser una actitud diferente. Debe ser una actitud diferente. Eso es lo que el Señor quiere y pretende. Al escuchar usted esta palabra, usted va a aprender que en esta profecía que hemos leído, Isaías capítulo 26, los versos 20 y 21, y en realidad en todo el contexto de la profecía de Isaías, empezando desde el capítulo 24, capítulos 24, 25 y este capítulo 26, aquí hay un cuadro profético de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en un futuro. Y hay implícitas una serie de instrucciones que tenemos que aprender, tenemos que aferrarnos a esas instrucciones, ponerlas en práctica para poder tolerar y poder salir avante en victoria de esta situación tan terrible. El profeta Isaías, inspirado del Señor, revela en este cántico de esperanza las instrucciones que debía seguir el pueblo de Dios cuando el juicio de Dios se desatara sobre los impíos y pecadores. Amén. Aquí están implícitas unas instrucciones que el profeta da. Están inmersas ahí en el pasaje. Y son instrucciones que el Señor de antemano, con antelación, con la suficiente anticipación Él da
para que su pueblo no esté desapercibido ni lleno de desesperanza. Esta profecía es interesante, que se da dentro de un marco en el cual el pueblo es llamado a adorar, a cantar. En realidad, desde el capítulo 24 hasta el 26, es un cántico, y un cántico que nos apunta hacia un tiempo de esperanza. Un tiempo de esperanza. Qué bueno es el Señor, que aún en medio de tiempos dolorosos, de tiempos de crisis, de tiempos de juicio, aún en medio de ese marco tan tétrico, de ese marco tan lleno de incertidumbre, el Señor nos muestra, pero esa esperanza está en Él. Por eso es que tenemos que levantar nuestro corazón, levantar nuestra mirada hacia el Señor, porque Él es el único que tiene esperanza para nosotros y especialmente para su pueblo. Conozcamos cuáles son las instrucciones que el profeta evangélico revela. Hay aquí una serie de instrucciones y esas son las que yo pretendo que usted entienda y ponga en práctica para poder superar este tiempo de crisis. Escuchémoslas, son expresiones que están aquí inmersas, pero están dichas en forma de poesía. Recuerde que es un cántico profético. Estas expresiones están aquí inmersas y definen 4 instrucciones específicas. Escuchemos la primera. Cantemos y exaltemos al Señor. Ahí está la primera instrucción. Es un llamado para cantar, para alabar, para exaltar el nombre del Señor. Número 2. Entremos en la presencia del Señor. Un tiempo para entrar, una instrucción específica de parte del Señor para entrar en la presencia del Señor. Entrar en un tiempo de intimidad con Dios. Tercero. Refugiémonos en el Señor. Un llamado a refugiarnos, a escondernos, como dice el profeta, cerrar nuestras puertas tras sí y meternos allí, escondernos en el hueco de su mano, en su presencia, con un propósito específico, ser guardados, porque nada ni nadie, no es una cuarentena la que va a librar a esta humanidad de las consecuencias terribles de este virus mortal. No. Es escondernos en el Señor la respuesta. Y número 4. Contemplemos el juicio de Dios. Mientras estamos en esa actitud de adoración, de intimidad, escondidos en la presencia del Señor, veamos desde adentro lo que Dios está haciendo afuera. Es un tiempo de juicio y es un tiempo para contemplar la mano de Dios, para contemplar la indignación de Dios contra la impiedad, contra la maldad de esta generación, de este mundo. Es como si Dios estuviera haciendo un llamado a que se volvieran a Él, porque si no se vuelven a Él en arrepentimiento, lo que va a venir es peor. Y estoy totalmente convencido que lo que estamos viviendo en este tiempo solamente es una señal profética de lo que el Señor Jesucristo dijo. Un tiempo de principio de dolores. Principio de dolores. Principio de dolores. Mateo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, el Señor habló de este tiempo. Principios de dolores como una señal profética de su venida a esta tierra. Así que vamos a enfocarnos en cada una de estas instrucciones un poco más detenidamente. Vamos a mirarlas cada una de ellas para aprender y sobre todo para poner en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo específico. Número 1, miremos entonces más de cerca la primera instrucción. Cantemos y exaltemos al Señor. Cantemos. Isaías 24, 14 al 16. Allá hay unos textos que nos muestran que es un cántico. La profecía que Isaías dio en aquella ocasión, estamos hablando de unos 700 años antes de Cristo, un tiempo en el que Israel tenía que guardarse porque lo que venía era un tiempo de tribulación, un tiempo de verdadera crisis
para su vida, para su pueblo. Y el Señor les exhorta a cantar. Hay varias referencias bíblicas que nos muestran que efectivamente el Señor quería que su pueblo cantara, que su pueblo le adorara, que su pueblo le exaltara. Isaías 24, el verso 14, escuchemos lo que dice allí. Estos alzan su voz y cantan gozosos. A la majestad de Jehová aclaman desde el occidente. Allá hay una exhortación a cantar. Allá hay una exhortación a adorar el nombre del Señor. A clamar en voz en cuello. Allí, en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde estemos. En el verso 16 también el profeta inspirado diciéndonos que cantemos. Desde el extremo de la tierra oímos salmos. Gloria al justo. Desde el extremo de la tierra. Bueno, esta pandemia que se está viviendo está llenando el globo terráqueo. Así que el llamado es muy apropiado. El llamado es que desde el extremo del mundo, desde el oriente hasta el occidente, de norte a sur, la tierra tiene, y sobre todo el pueblo de Dios, tiene que clamar, tiene que cantar, tiene que exaltar a Dios. Tiene que adorar el nombre del Señor en expresiones salmódicas, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es una instrucción que parece ilógica, porque ¿qué solución va a traer para la crisis que estamos viviendo el que tú y yo cantemos y que exaltemos el nombre de Dios? Pero aunque parezca ilógico, aunque parezca fuera de orden, aunque parezca algo irrazonable, algo irracional, esto es lo que Dios quiere que hagamos, mi amigo. Y vamos a aprender por qué. Porque es que en este tiempo tenemos que adorar, tenemos que cantar, tenemos que exaltar el nombre del Señor. Veamos por qué. En tiempos de crisis debemos cantar cánticos proféticos. Cánticos proféticos en tiempos de crisis. Este canto es un canto profético, como hemos dicho. Esto fue dado por el profeta Isaías antes de que el pueblo de Israel entrara en un tiempo de crisis, en un tiempo de tribulación. Efectivamente, los babilónicos tomaran la ciudad de Jerusalén y destruyeran el templo y llevaran cautiva a toda la provincia de Judá, a su tierra, a Babilonia, por mano del rey Nabucodonosor. Allá iban a ser sometidos a 70 años de esclavitud, 70 años de cautiverio bajo el yugo de los babilónicos. Un tiempo bastante largo. Esta cuarentena les duró a ellos 70 años. Pero el Señor les exhorta a que ellos canten. Fíjense, los salmistas dan testimonio de que ellos, en medio de esa circunstancia, ellos debían cantar. Y los mismos babilónicos les increpaban y les decían que cantaran los cánticos de Sión. Yo no sé si usted se acuerda, si usted es de la época en la que yo fui joven y mozo, hubo una canción que se popularizó, no solamente en los Estados Unidos, sino en América Latina y en el mundo entero. Una canción basada en justamente uno de los salmos más preciosos que en la Biblia hay. Los ríos de Babilonia. Una canción interpretada por un grupo que se llamó Boney M. El grupo Boney M se basó en uno de los salmos en donde los babilónicos le al pueblo de Israel que cantara canciones, que cantara las canciones de Sión, pero ellos no tenían la actitud adecuada para hacerlo y ellos se quejaban porque ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en un tiempo de esclavitud, de crisis, en un tiempo en que ni siquiera estamos en la casa del Señor? Pero es interesante, fíjese, que es a pesar de las circunstancias, a pesar de las crisis,
que nosotros tenemos que alabar y exhortar el nombre del Señor. Ahí está entonces la primera razón de por qué el Señor nos llama y nos instruye a que cantemos. Porque es que en tiempos proféticos, en tiempos que estamos viviendo, en tiempos que nos están mostrando la obra de Dios, la mano de Dios actuar, nosotros tenemos que profetizar por medio de estos cánticos. Tenemos que declarar lo que Dios está haciendo. Tenemos que hacer conocer mediante nuestros cánticos cuál es la voluntad de Dios. En tiempos donde no hay esperanza debemos cantar cánticos de liberación y de regocijo. Can- 32:7. Cánticos de liberación, cánticos de regocijo. El texto lo dice así literalmente en el Salmo 32. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. 32, el verso 7. Ahí el salmista inspirado dice que Dios nos guardará de la angustia. Ahí tenemos entonces otra razón de por qué es que el Señor nos instruye a cantar. Porque es que hay un tipo de cántico, se llama así, cánticos de liberación, por medio del cual Dios nos guarda de toda angustia, de toda desesperación, nos guarda del temor. Entonces es claro, el propósito del Señor al que nosotros cantemos es guardarnos. ¿Y guardarnos de qué? Guardarnos de la angustia. Traer sobre nosotros liberación. Que aunque nosotros estemos en un tiempo crítico, un tiempo de encerramiento, un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento social, nosotros podamos ver la liberación y podamos ver el poder de Dios actuar. La adoración y la alabanza son armas espirituales para el creyente. Aquí tenemos una razón más por la cual la instrucción del Señor es clara. Es que la alabanza y la adoración constituyen un arma de guerra espiritual a disposición del creyente. La alabanza, la adoración, es un arma de guerra espiritual. Dios nos ha enseñado en su palabra que el creyente vive inmerso en una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra todo un reino espiritual de maldad. Por tanto, si estamos inmersos en una lucha, en un conflicto, una confrontación con un mundo espiritual, la oración y la alabanza es un arma poderosa a favor del cristiano en la lucha espiritual, en el conflicto espiritual en el que el creyente está inmerso. Para muchos esto es errado, es equivocado. Para muchos el hecho de que el creyente esté inmerso en un conflicto espiritual no es bíblico esto. Algunos dicen que esto no es real, que esto es alejado de toda verdad bíblica, que eso de que el creyente está en una batalla, en una guerra, en una lucha espiritual, eso es una interpretación equivocada de las Escrituras y tratan de ignorarlo y tratan de negar el hecho de que tú y yo estamos inmersos en un conflicto, en una lucha espiritual. Por tanto, les parece absurdo que nosotros hoy prediquemos, enseñemos que la alabanza, la adoración es un arma espiritual a favor de nosotros. Pero créalo, mi amigo, créalo, mi hermano, la alabanza y la adoración al Señor es un arma espiritual que le da la victoria al creyente. En todos los tiempos esto ha sido así. Dos hechos en la historia sagrada, en la historia bíblica, nosotros encontramos que nos ilustran esta verdad. Número uno, ¿se acuerda usted de aquel momento histórico cuando Josué y el pueblo de Dios conquistó a Jericó, la primera ciudad de los cananeos que el Señor les había entregado? ¿Qué fue lo que Dios les mandó a hacer a Josué y la instrucción específica que tenían que realizar, que tenían que llevar a cabo los sacerdotes y los cantores? ¿Se acuerda usted?
La victoria el Señor se las dio cuando ellos entendieron, cuando ellos pusieron en práctica y obedecieron la instrucción que Dios les dio de cantar, de adorar, de tocar el shofar. Unas instrucciones que, imagínense ustedes, en un tiempo de guerra, en un tiempo de conquista, parecía ilógico y absurdo. Pero cuando ellos entendieron y obedecieron y pusieron en práctica esto, la victoria fue aplastante. El pueblo del Señor vio cómo Dios obró de una manera milagrosa y las murallas, las inmensas murallas de aquella gran ciudad cayeron y Dios les dio la victoria. ¿Se da cuenta usted? Ellos no tuvieron que lanzar una sola flecha, no tuvieron que lanzar ninguna roca, ningún arma, ninguna lanza, nada, ninguna acción militar tuvieron que tomar. Otra historia que nos muestra también, Josafat, un rey piadoso del reino del sur, el reino de Judá, fue invadido por los asirios. Ya los asirios venían en una carrera aplastante de victorias, una sobre otra. Habían destruido muchas ciudades y ahora la mira estaba en Jerusalén. Y aquel hombre de Dios, aquel rey piadoso, clamó al Señor. Y el profeta le reveló que estuviera tranquilo, que adorara. Y al día siguiente temprano, Isaías le dio instrucciones al rey para que éste preparara un contingente de soldados. Pero estos soldados eran interesantes, no llevaban ni una flecha, no llevaban ni un arco, no llevaban ni una lanza. Lo que llevaban eran instrumentos de música y ellos tenían que adorar y exaltar el nombre del Señor. Y escuche, la victoria fue tan aplastante que en una sola noche el ángel de Jehová se apareció y destruyó el ejército de los asirios. 185,000 soldados cayeron en aquella noche por la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque había un pueblo que había alabado, había un pueblo que había adorado a su Dios y Dios le dio victoria aplastante. Así que adelante, mi amado hermano, este es un tiempo para adorar y para alabar el nombre de nuestro Dios. La segunda instrucción. Entremos en la presencia del Señor. Entremos en la presencia del Señor. Fíjese, los gobernantes de las naciones a sus pueblos, a sus naciones, a sus gobernados. Este es un tiempo en el que tenemos que restringir el acercamiento social. Tenemos que aislarnos y meternos en tiempos de cuarentena. Hay países que ya llevan más de un mes de cuarentena. Hay unos que lo han hecho en menos tiempo. Colombia, nuestro país, ya llevamos la tercera semana de confinamiento, de aislamiento social, de cuarentena. Y las instrucciones del presidente y de todo el gobierno nacional en Colombia es de estar hasta el día 27 de este mes de abril. Un tiempo de aislamiento, un tiempo de encerramiento. Aparentemente ellos creen que de esta manera es que se van a evitar los contagios. Pero estamos viendo por las noticias que aunque en algunos países ha resultado y la curva, el pico de contagios por las estadísticas, por las cifras que están ellos llevando, está mostrando que se está aplanando. O sea, se ha llegado ya al punto crítico, al punto máximo de la crisis y ahora de aquí tiene que ir bajando. Eso es lo que ellos esperan. En algunos países se está dando. España, por ejemplo, es un país que ya tenemos noticia de que su punto crítico, su punto máximo ya llegaron y que de ahora en adelante ellos esperan que baje el asunto. En la China, en donde se originó esta pandemia, de igual manera. Pero realmente este es un tiempo no para guardarse de una contaminación, de un contagio. Eso es lo que nuestros ojos y el razonamiento humano, el razonamiento de la ciencia médica ha dicho que hay que hacer. Pero detrás de esto hay algo que es espiritual, hay algo que tiene un trasfondo espiritual
y es el que yo quiero que usted vea, que usted entienda, que usted perciba. Hay algo que es espiritual, hay algo que es el trasfondo de todas estas cosas y que debemos ver. Eso tiene que ver con un tiempo para buscar la presencia del Señor. Mire la segunda instrucción cómo es. El profeta lo dijo claro. El profeta dijo claro. Pero acuérdese que la palabra de Dios siempre es una palabra que tiene un mensaje espiritual. Y no se ve a primera vista. No se ve con el razonamiento. No se ve con la lógica. Eso se ve espiritualmente. Escuchemos, mire bien lo que dice el profeta. Capítulo 26, versos 20 y 21. Anda, oh pueblo mío. Pues nosotros hacemos eso todos los días. Cuando después de una jornada de trabajo llegamos a nuestras casas y entramos a nuestros aposentos a descansar. Pero esto es más que una acción natural, una acción física. Aquí hay algo que es espiritual. Entrar en los aposentos, entrar en nuestros lugares de descanso, es entrar en la intimidad con Dios. Y ese es el llamado. La segunda instrucción que hemos dado es esa. Está implícita allí. Solo que está dicho de una manera más sugestiva, de una manera analítica, para que esto tenga más fuerza. Entrar en la presencia del Señor. Entrar. Dios no quiere solo que tú te encierres. Dios quiere que tú entres en su presencia. Y es bueno entrar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor es donde somos fuertes. ¿Por qué? Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que entrar en la presencia del Señor? ¿Por qué el llamado profético a entrar en la presencia de Dios? Porque en la presencia del Señor nosotros encontramos seguridad. Nosotros encontramos protección. Esa es la primera razón. Y aquí hay otra serie de razones de por qué este es un tiempo para entrar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor es donde tenemos la victoria. Es allí donde vamos a tener la victoria, mi hermano. Convénzase de eso. En la presencia del Señor es donde encontramos la victoria, la respuesta a esta situación. Es en la presencia del Señor. No es fuera de la presencia del Señor. Es en su presencia en donde nosotros encontramos fuerza, en donde nosotros encontramos seguridad, en donde nosotros encontraremos la victoria. Hay otras razones más. Es en la presencia del Señor en donde tenemos protección. Apocalipsis 3:10. En la presencia del Señor tenemos protección. Protección contra esta pandemia. Protección contra esta virosis. Protección de toda pestilencia. Hay un salmo en las Escrituras que es muy apreciado. Un salmo muy leído. Lastimosamente en muchas partes en donde no se conoce al Señor. En muchas naciones en donde no se conoce a Dios, no se conoce su palabra, el salmo es usado como una especie de amuleto, una especie de fetiche para protección de toda especie de mal. Es el Salmo 91. Incluso es costumbre en nuestros países de América Latina encontrar en las repisas de las salas de nuestras casas, encontrar una Biblia abierta justamente en el Salmo 91, porque es un salmo que invoca y que revela la protección de Dios para su pueblo. ¿Recuerdas? El Salmo 91. Pero el asunto no es que no sea cierto que ese salmo evoca la protección de Dios para nosotros, sino que esa palabra se hace eficaz es para aquel que conoce a Dios, para aquel que está en la presencia del Señor. No para aquellos que creen que esto es un fetiche y lo usan así, como si esto fuera un amuleto protector contra las pestilencias. En ese Salmo 91 hay 3 promesas específicas
acerca de la protección de Dios contra la pestilencia, contra las pestes, contra las enfermedades, llámense como se llamen, coronavirus, COVID-19, SIDA, llámese como se llame la enfermedad, hay protección. Pero repito, esto es para aquel que conoce a Dios y sabe entrar en la presencia del Señor. Hay protección realmente en el Señor. Hay promesa de que Dios nos guardará bajo la sombra de sus alas. Hay promesa que siempre cada promesa tiene una condición, un requerimiento para todo aquel que la promesa se hace realidad en sus vidas. Apocalipsis 3:10. En el libro de Apocalipsis hay una promesa para la iglesia de Jesucristo. Escuchemos lo que dice allí la palabra de Dios para que nosotros comprendamos que aún en medio de esta situación tan peligrosa tenemos protección de parte del Señor. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Hace unos pocos días, un predicador, un pastor de nuestro país, Colombia, dio unas declaraciones a un noticiero. Le preguntaron acerca de qué era lo que estaba ocurriendo, que en su opinión la proliferación de este virus a propósito de la pandemia universal que se estaba viviendo. Y él dijo que este era un tiempo de prueba, que Dios era aprobándonos. Esto fue lo que dijo este predicador, este pastor, un hombre de mucha influencia, muy reconocido en nuestro país, pastor y escritor, conferencista internacional, este hombre de Dios. Pero yo difiero de esta apreciación que da este pastor. Porque si ciertamente es un tiempo de prueba, él tenía que especificar que era un tiempo de prueba, pero para el que es cristiano, para el que es hijo de Dios. Y es un tiempo de prueba en el que Dios asegura que nos va a guardar. Un tiempo de prueba en el que Dios asevera que Él nos va a guardar, así como está aquí escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 10. Allá hay una promesa de parte del Señor para la iglesia que es paciente, que guarda su palabra y que será guardada de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero en los tiempos de la gran tribulación. En los tiempos de la gran tribulación que Jesús anunció proféticamente que vendrían sobre esta tierra. Ahora, no estamos en estos tiempos de gran tribulación. Proféticamente la iglesia debe entender, usted y yo debemos entender que estamos en un tiempo apenas inicial. Esta es una señal profética la que se está dando en nuestros días. El coronavirus y otras pandemias, otras pestilencias que han atacado al mundo, que han afectado al mundo, es apenas un principio. Jesús le llamó principios de dolores de parto. Una señal profética. Pero también hay que decirle al mundo, y esto no lo dijo el pastor en su declaración, también hay que decirle al mundo que hay protección para la iglesia de este tiempo de prueba en el cual Dios probará al mundo entero. Hay que decirle también al pueblo, y hay que decirle sobre todo a aquellos que no son parte de la iglesia del Señor, que es un tiempo de juicio, que es un tiempo de indignación de Dios, que es un tiempo de cólera. Si usted lee el capítulo 24 del libro del profeta Isaías, que es parte del contexto gramatical e histórico del pasaje que hemos tomado para disertar en esta ocasión, usted se va a dar cuenta. Es un tiempo de cólera, es un tiempo de indignación. Dios está indignado no contra su iglesia, pero sí contra su dirigencia, pero sí contra el mundo impío que rechaza el mensaje de gracia, que rechaza el evangelio,
que rechaza a Jesucristo, que desprecia a la iglesia, que ama el pecado, ama la impiedad y no se vuelve en arrepentimiento hacia su Dios. Esto también hay que decírselo al mundo. No estamos en un tiempo de prueba. Tiempo de prueba para el que es creyente, para el que camina en integridad con Dios. Su fe va a ser probada. Su fe va a ser puesta a prueba. Pero para el que no es creyente, que es la mayoría del mundo, porque usted tiene que saberlo. Hoy en día es más la gente impía, la gente infiel, la gente que no cree a Dios, la gente escéptica, la gente que camina en la impiedad, en el pecado, que los que andan en integridad y en comunión con Dios. Son más. A este mundo hay que decirle, Dios está airado contra el pecado. Por tanto, este es un tiempo para arrepentirse y para volverse a Dios. Vamos a mirar en el capítulo 26, el verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él. ¿Sí ve? Es un tiempo de castigo. Dios sale de su presencia, de su trono, para castigar la maldad, la impiedad, el pecado. ¿Y de quién? Bueno, de aquellos que de entre su pueblo, la iglesia, no están haciendo la voluntad de Dios. Escuché un mensaje de un ministro del evangelio, creo que es de aquí, colombiano. Dios le mostró una visión. En esa visión, él estuvo prácticamente despierto toda una noche. Esto fue este domingo que pasó. Este domingo. Y este hombre daba testimonio de una manera pública de que Dios lo llevó a contemplar su propia muerte y lo llevó hasta el paraíso. Y allá desde el paraíso le mostró que una puerta, una ventana enorme se abría en los cielos y escuchó la voz de Dios airado contra este mundo, contra la impiedad, contra la maldad y haciendo un llamado molesto, Dios haciendo una especie de reclamo a su pueblo de por qué no estaban predicando la palabra de Dios, que por qué no se predicaba la verdad, porque muchos ministros, muchos pastores han caído en esto de la teología de la prosperidad y están engañando al pueblo con un mensaje muy cómodo, con un mensaje que no los llama al arrepentimiento, con un mensaje que no los llama a renunciar al pecado, un mensaje light, un mensaje liviano, un mensaje que no los llama al compromiso, a la santidad, a la pureza, a vivir en integridad con Dios. Y Dios estaba airado con eso. Y el pastor aconsejaba a los pastores que predicaran la verdad, que se dejaran de estar engañando ya a la iglesia y engañando al pueblo. Y hacía una exhortación a que le habláramos a nuestros hijos, a poner en orden la casa. ¿Sabe por qué? Porque es que está escrito. Cuando Dios comienza a derramar un tiempo de juicio, cuando Dios empieza indignado a derramar su cólera, el juicio de Dios, ¿sabe por dónde empieza? Eso está escrito. En la palabra de Dios está claramente definido. El apóstol San Pedro inspirado dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Es la casa de Dios, es el ministerio, es la iglesia, la primera que tiene que poner en orden las cosas para poder entonces sí anunciar un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación, un mensaje verdadero al mundo que no conoce a Dios. Así es que yo difiero con este pastor que dio esta declaración y creo que es un tiempo de prueba, pero para el cristiano, para el que conoce a Dios. Mas es un tiempo de juicio para el mundo impío, que es la mayoría, el mundo que no conoce a Dios. La promesa es clara. En medio de esta indignación, escuchan, la promesa para la iglesia es ser guardada. Efectivamente, la iglesia va a ser arrebatada de esta tierra para ser guardada de este tiempo de gran tribulación que viene, porque lo peor está por venir. Lo que se está viendo ahora es el principio, lo que viene es más terrible. Un tiempo que Jesús llama gran tribulación, un tiempo que nunca lo ha habido en la historia ni lo habrá en el futuro. Entonces, hay promesa,
Pero si nos guardamos en el Señor, si entramos en su presencia, si nos guardamos en Él, si estamos allí, la promesa es de ser guardados si estamos dentro de la presencia del Señor, escondidos en su presencia. Y para el pueblo de Israel, este tiempo, el tiempo que viene, el tiempo de gran tribulación, es más que una cuarentena. Es un tiempo de angustia para Jacob, así lo profetizó Jeremías. Tiempo de angustia para Jacob, pero aún en medio de ese tiempo de angustia, la promesa del Señor es la de que ellos van a ser guardados en medio de ese tiempo de prueba. En el libro de Apocalipsis también se habla de una mujer vestida de sol que representa a Israel. Eso es en el libro de Apocalipsis. Y esta mujer va a ser sustentada en el desierto. La nación de Israel y especialmente el remanente que va a creer en el Mesías, Jesús, van a recibir al Señor como su Salvador personal. Este remanente será perseguido y será guardado por Dios en una ciudad en el desierto de Judea. Allí van a ser guardados, allí van a ser protegidos de la hora de prueba que va a venir para el mundo entero, la gran tribulación. Esa es la promesa, ¿ve? Y esa es la instrucción específica de parte de Dios. En la presencia del Señor es donde tenemos su gracia, confianza y amor. Es allí, en la presencia del Señor, donde nosotros tenemos su gracia, su favor, tenemos confianza, tenemos su bendición. Es allí, por eso nos conviene estar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor es donde tenemos nuestra identidad y cobertura. Es allí donde tú sabes quién eres, es en el Señor. Es decir, tú adquieres identidad y sabes que tú eres un hijo de Dios y que si eres hijo de Dios, eres de la familia del Señor y vas a ser guardado. Es allí donde tenemos identidad, es allí donde tenemos seguridad, en la presencia del Señor. Fuera de su presencia no tenemos nada de estas cosas. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Eso está escrito en la palabra. En la presencia del Señor tenemos delicias a su diestra para siempre. Tercero. En el Salmo 16 está escrito eso. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y hay delicias, hay provisión. Eso de tener delicias a su diestra para siempre es que Dios va a proveernos en medio de esta crisis. En Colombia se ha desatado una ola de acaparadores y una ola de especuladores aprovechando este tiempo de una manera cruel. Hay un grupo de personas que aprovechan estas circunstancias para enriquecerse. Acaparan los productos de primera necesidad, los productos de la canasta familiar y especulan con sus precios. ¿Ve? Especulan con sus precios. Hoy no es raro encontrar en la cadena de supermercados, en las tiendas de abastos, en las centrales de abastos de nuestras principales ciudades, el acaparamiento y la especulación en los precios. Esto lo que hace es que encarece los productos de primera necesidad, los productos de la canasta familiar. Y aparte entonces de que la gente está confinada, y que hay restricciones para salir, aparte de eso, cuando la gente sale a comprar encuentra los precios elevadísimos. O sea, bien lejos de la posibilidad de adquirirlos. De manera que, aparte de entonces guardarse, prevenirse de un contagio y de morir por esta enfermedad, porque esta enfermedad es mortal, resulta que la gente pues tendrá que morirse de hambre porque no hay con qué comprar nada. No hay con qué comprar nada. Porque los precios de los productos de la canasta familiar están elevados, están por las nubes. Entonces, si no es por una enfermedad, es por el hambre. Total. Por eso le digo, lo que dice el salmista allí en el capítulo 16, que en la presencia del Señor es donde tenemos provisión, donde tenemos delicias a su diestra. Esto es real. Nosotros fuimos testigos de un milagro de provisión de Dios. Dios usó a muchos hermanos para traernos aquí a nuestra propia casa.
un pequeño mercado con productos de primera necesidad para nosotros, para la familia. ¿Qué es eso? Esa es la provisión de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Porque es en su presencia, mi amigo, mi hermano, en donde nosotros tenemos delicias a su diestra para siempre. Esas son las razones por las cuales esta instrucción tenemos que ponerla en práctica. ¿Cuál instrucción? La de estar en la presencia del Señor. Número 3. Refugiémonos en el Señor. Refugiémonos en el Señor. Fíjate que el profeta dice con claridad que no solo es cerrar las puertas de nuestros aposentos, sino refugiarnos, escondernos en su presencia, escondernos en su intimidad. Y vamos a ver por qué razones. Al refugiarnos en el Señor, Él nos guarda del temor. Ahí está. Salmo 27, 5. En el Salmo 27, el verso 5, el salmista inspirado dice que es allí, guardados, refugiados, escondidos en la presencia del Señor, donde Él nos va a guardar del temor, de toda opresión, de toda maldad. Nos va a guardar de nuestros adversarios. Escuchemos. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal. En su enramada es la traducción que tenemos aquí. Allá en la suya, la Reina Valera del 60 dice, en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. Me pondrá en alto sobre una roca. Así es. Hay un ministro de la alabanza y la adoración que es judío mesiánico, que este salmo lo llevó a la música y le hizo una composición maravillosa. Una composición musical maravillosa basada en este salmo. Él se llama Paul Wilbur. Paul Wilbur compuso un salmo con el título No temeré, no hay que temer, porque Él, en estos tiempos de crisis, Él nos guardará en lo más reservado, en lo íntimo de su morada, nos guardará en su presencia de todo temor, de toda opresión. Por tanto, nosotros hemos de ver cómo Dios vence al opresor, cómo Dios nos va a dar la victoria. Alabado sea su nombre para siempre. Al refugiarnos en el Señor, nos guarda del maligno. Nos guardará del maligno. Lo que está ocurriendo hoy, lo que usted está viendo con sus ojos, es un juicio de Dios. ¿Sí? Pero escúcheme, Dios va a usar a veces para ejecutar sus juicios hasta el mismo diablo. Dios va a usar la enfermedad, Dios va a usar a los demonios, Dios va a usar las fuerzas de la naturaleza para ejecutar un juicio. Esta pestilencia es una virosis mortal que ha provocado una pandemia universal. Esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad y la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad la provoca es Satanás, el diablo. Jesús pagó por nuestra sanidad, por nuestra salud en la cruz del Calvario, cargando en su cuerpo el pecado de todos nosotros y la enfermedad. Sin embargo, para todos aquellos que no son de Cristo, esto no es realidad. Por eso están expuestos, ¿ve?, a tanta enfermedad, a tanta pestilencia. Hoy es el coronavirus, mañana es otra, mañana será otra. Y en la historia hemos visto cómo pandemias universales han matado millones de seres humanos. ¿De dónde viene esto? Esto es un azote del diablo. La enfermedad viene por causa del pecado y Dios lo usa para muchas veces aplicar un juicio de su justicia, un juicio que viene de su trono, un juicio de su justicia. Dios va a seguir haciendo esto, Dios lo va a seguir usando. Aún en la gran tribulación, pestilencias van a azotar a la raza humana. ¿Ve? Pestilencias, mucha gente va a morir de enfermedades, de pestes, de virosis que son mortales. Entonces, entienda claro, es Dios del juicio, nos va a guardar de la virosis, de toda contaminación de carne o de espíritu. Al refugiarnos en el Señor, Él nos guarda de la tribulación. Nos va a guardar de la tribulación. ¿Cuál? No solamente de esta, porque lo que estamos mirando es un tiempo de tribulación, no de gran tribulación. Pero allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, el verso 22, Bernabé
un ministro del Señor, un siervo del Señor, dijo bien claro que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son muchas las tribulaciones, pero las promesas son claras. De todas estas tribulaciones nos guardará el Señor. Al refugiarnos en el Señor, Él nos guarda de su ira. Nos guardará también de su ira, porque, lo aclaro, lo reitero, este es un tiempo de ira. Un tiempo de ira, un tiempo de indignación divina. ¿Y contra quién? Bueno, contra la impiedad de este mundo y contra los dirigentes de la iglesia que no están apercibiendo al pueblo, no están apercibiendo al mundo de la verdad de Dios, sino que están predicando un mensaje completamente torcido. Ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol Pablo a uno de sus hijos ministeriales. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si usted está escuchando esta disertación, póngala en práctica y tenga cuidado de usted mismo primeramente. Intente que otros escuchen, que escuchen la verdad de Dios para que así se salve. Pero si ellos no te quieren oír, ten cuidado de ti mismo. Apercíbete tú de estar escuchando la verdad de Dios y de estar obedeciendo la verdad de Dios. Cuarto, Número 4, la cuarta instrucción. contemplemos el juicio de Dios. Mientras estamos guardados, mientras estamos escondidos, protegidos, adorando y alabando al Señor, contemplemos desde adentro cómo Dios está obrando acá afuera. Eso es, contemplar el juicio de Dios, contemplar la ira de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios pelea esta batalla por nosotros, cómo Dios vence a nuestros adversarios, cómo Dios vence al opositor, ¿ve? Al adversario. Eso es la instrucción clara que aquí el profeta nos está revelando. Los juicios de Dios se derraman sobre los impíos y pecadores. Así es. ¿Sobre quién se derrama el juicio de Dios? No es sobre sus hijos. No es sobre su pueblo. Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Es sobre el impío, sobre el pecador, aquel que rechaza el mensaje, aquel que se burla de las cosas de Dios. Aquel que cuando oye la palabra viene y hace mofa y estira sus labios, estira su boca, burlándose, ¿ve? Y menospreciando, teniendo en poco el mensaje que lo lleva a la salvación. Contra esos es que está la ira de Dios. No contra su iglesia, no es contra sus hijos, no es contra su pueblo, eso hay que tenerlo bien claro. Los juicios de Dios ocasionalmente provocan arrepentimiento en el impío. Esto ocurre ocasionalmente. Cuando Dios llama con amor, cuando Dios llama con misericordia, el hombre no oye. Pero cuando Dios envía un juicio, ahí es donde todo el mundo se acuerda. Ay, Dios mío, hasta el ateo más ateo, ¿ve? Ahí no se acuerda de que lo que él dice, lo que él cree. Ahí él no cree que el hombre viene del mono, que es un producto de la evolución de las especies. No, porque si así fuera, en un tiempo como este, en el que su vida está en peligro, él debería clamar, ay, monito mío, allá en el cielo, ayúdame. Pero no, él dice, ay, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque en lo más profundo del ser humano está arraigada la idea de que él es creado a la imagen de un Dios sabio, poderoso, un creador en los cielos. Eso está arraigado en lo más profundo del alma humana, eso no se puede negar. La creencia en Dios es inherente a toda la humanidad. De modo que ocasionalmente, cuando Dios viene y manda un juicio, el pecador se arrepiente. El impío se arrepiente y se vuelve a él. En la pandemia, en muchos lugares va a haber gente arrepentida llenando los templos cristianos, llenando las iglesias cristianas. Muchos de ellos se han vuelto genuinamente al Señor, pero otros, apenas pasa este tiempo, otra vez van a volver a las mismas y aún peor. Su corazón seguirá endureciéndose. Su corazón se seguirá cauterizando en la maldad, en la impiedad. Por eso usted debe estar atento, mi amado hermano.
Las escrituras dicen que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿hallará gente fiel? No, no va a hallar. Serán pocos los que realmente serán fieles al Señor, tendrán fe. Lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que va a ocurrir es lo contrario. Para esta generación, para esta humanidad, para la iglesia del Señor Jesucristo, no está profetizado un tiempo de avivamiento. Yo creo en los avivamientos, pero avivamientos locales. Avivamientos locales en algunas partes del mundo, en algunos ministerios, en algunas iglesias. Lo que está profetizado para este mundo y para las naciones y para la iglesia es un tiempo de apostasía. Un tiempo de apostasía, es decir, de negación de la fe. Dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la gran tribulación esto llegará a su punto máximo. La apostasía llegará a su culmen, a su punto máximo. Aún así, mire, en medio de la gran tribulación, hay 4 referencias en el libro de Apocalipsis que nos apuntan que la gente, en vez de arrepentirse, lo que va es a blasfemar de Dios. Porque ellos sabrán de que es Dios el autor de tantas plagas, de tanta pestilencia, de tanta mortandad. Ellos sabrán que es Dios, pero ni aún así se arrepentirán. ¿Y por qué no se van a arrepentir? Porque están presos de un espíritu de apostasía, de un espíritu de error. Sus corazones están cauterizados, sus corazones están sensibles. Mi amado hermano, estimado amigo, por eso es que hay que atender a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos sensibiliza el corazón, el alma, nos hace sensibles cada día, pero cuando tú cierras tu oído a la palabra, te haces insensible, tu corazón se endurece cada vez más y te alejas cada vez más y más de la presencia del Señor, te alejas de tu Dios, te vuelves cada vez más irracional. Tuve un profesor en el tiempo en que yo me formé en una universidad en la ciudad de Cartagena. Él no era cristiano, él era profesor de sociología, escritor, este varón, y él decía esta palabra, él decía esta frase: cuando el hombre se acerca a Dios, se espiritualiza, se diviniza, pero cuando el hombre se aleja de Dios, se animaliza. Eso es una realidad, y lo dijo alguien que no era ni siquiera cristiano. Cuando nosotros escuchamos la palabra y nos acercamos al Señor, nos hacemos cada vez más sensibles, más espirituales. Nos hacemos gente con más sensibilidad, pero en la medida en que nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de su presencia, ¿sabe qué? Nos volvemos duros de corazón, nos volvemos gente insensible, gente cauterizada, gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad por nada ni por nadie. Los juicios de Dios son sentencias emanadas desde su trono de justicia suprema. Ya lo hemos dicho. ¿Qué son los juicios de Dios? No solo es castigo contra la impiedad, contra el pecador. Son sentencias, son decretos emanados del trono de Dios y que se traducen en maldiciones. Se traducen muchas veces en tiempos de crisis, desgracia, pestilencia, enfermedades, ruina, muerte. Son sentencias, son decretos emanados del trono de la justicia de Dios. Hay un mensaje que yo prediqué hace un tiempo atrás, lo titulé Teodicea para Todos. Búsquelo en nuestro canal, suscríbase allí, busque en YouTube, busque Rema-al-medio TV Net, Rema-medio TV Net, busque el mensaje Teodicea para Todos, en donde ampliamente explico cómo es que Dios administra su justicia. Un juicio es sentencia, un decreto judicial. Dios no está haciendo esto porque Dios quiera castigarnos o porque Dios es un juez cruel, no. Lo que sucede es que Dios es justo y Él está reaccionando de una manera judicial ante el pecado, ante la injusticia, ante la insensibilidad, ante la maldad del hombre. Concluimos. Quiero concluir. Son 4 instrucciones claritas que están allí
y que el llamado profético es a ponerlas en práctica. Recordémoslas. Número 1. Cantemos y exaltemos al Señor. Ahí está la instrucción a cantar, a adorar, a exaltar al Señor. Número 2. Entremos en la presencia del Señor. Entre en la presencia del Señor. Entre en la presencia del Señor. Usted entenderá las palabras del profeta cuando dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ya entenderá lo que quiso decir el profeta cuando dijo eso. Número 3. Refugiémonos en el Señor. Refugiémonos en el Señor. Escondámonos en Él. Y número 4. Contemplemos el juicio de Dios. Contemplemos desde ese lugar de refugio, contemplemos la justicia, la ira de Dios derramándose. Y esperemos de parte de Él su misericordia. Al igual que Isaías, los profetas de Dios siempre vislumbraron en medio del juicio divino un tiempo de restauración, liberación y esperanza. Así es. El profeta, en medio de este anuncio profético de juicio, él siempre vislumbró, al igual que los demás profetas, un tiempo de esperanza, un tiempo de liberación, un tiempo de victoria. Así es, cuando tú revisas la estructura de los escritos proféticos te vas a dar cuenta. Hay un tiempo de juicio en el que Dios derrama su ira, pero también hay un tiempo de esperanza, un tiempo de liberación. Yo creo también firmemente que esto pasará, que vendrán para nosotros tiempos mejores. Vendrá para nosotros un tiempo de esperanza si ponemos en práctica, obviamente, estas instrucciones dadas. La iglesia del Señor está llegando a los tiempos en la agenda profética de Dios. Llegando al final, estoy anunciándole, como dice la Escritura, que estos son apenas principios. Pero en la agenda profética de Dios, después de estos principios de dolores, hay un mensaje para la iglesia, un mensaje de esperanza. Los escritores del Nuevo Pacto le llaman la esperanza bienaventurada para la iglesia. Es decir, un tiempo en el cual vamos a ser arrebatados para estar en la presencia del Señor. Estos tiempos finales son de apostasía, impiedad, rebelión e inmoralidad. Son tiempos que van a preceder a la aparición del Señor por la iglesia. Tiempo de apostasía, de impiedad, de maldad. Aunque, como dije, es posible que después de esto hayan avivamientos en algunas partes del mundo, en algunas iglesias locales. Esto es correcto. De forma general es esto, apostasía. Pero tenemos una esperanza bienaventurada en la cual debemos enfocarnos. ¿Cuál es esa esperanza? La hemos anunciado, la hemos denominado, porque así lo llama la palabra de Dios. La esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2, verso 11 en adelante dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los de siglo, sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está la esperanza de nosotros. Está puesta en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora el pueblo de Israel tiene otra esperanza. No es la esperanza de un arrebatamiento. Por eso es que los judíos no creen que va a haber un arrebatamiento. Efectivamente, para el pueblo judío no hay arrebatamiento. Lo que hay es un tiempo de prueba, un tiempo de angustia para Jacob, como es. Sus promesas fieles, porque Él establecerá su reino y en este reino no hay más llanto, ni dolor, ni maldad, ni muerte. Así es. Las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Preparado para cuando venga el Señor y sea arrebatado y el Señor establezca su reino de paz, de justicia en esta tierra. ¿Estás preparado? Si no lo estás, yo voy a orar con usted para que usted entregue su vida a Jesucristo y usted se aferre a esa esperanza y usted pueda participar del reino juntamente con la iglesia, juntamente con el pueblo de Dios.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.